Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Conduce Pablo Veloso. Aquí estamos en La Espada de Damocles. Yo soy Pablo Veloso y vamos a continuar con el pensamiento de Jacques Derrida, quien es era un postestructuralista, un postmodernista, aquel que inauguró un poco la controversia de la validez de nuestros argumentos. Solemos dar por sentado, solemos disfrutar mucho de canonizar, de estructurar la realidad, de generar lo que se llamaba o lo que llamó Heidegger una metafísica. A veces pensamos que metafísica simplemente significa hablar de ángeles, dioses, demonios y jerarquías como principados, potestades y demás, ¿no? Ángeles, arcángeles, querubines, serafines. Y nos parece que toda esa clasificación es una metafísica, porque hablamos de cosas sutiles. En realidad, metafísica, tal como lo planteaba Heidegger, este filósofo alemán, tiene más que ver con una lógica económica, es decir, que busca unos resultados acotados y productivos, ¿no? que permitan una eficiencia luego en el uso, en el trabajo con esa cosa. Entonces, por ejemplo, si yo ante una situación de vida determinada, no sé, me pasa algo, me muerde un perro, voy por la calle y me muerde un perro, eso es un hecho, ¿no? Que de por sí, ya al describir me muerde un perro, diría Derrida, estoy usando la palabra morder, estoy usando la palabra perro, estoy calificando la situación con mi tono de voz como algo feo. Se entiende que un perro mordiendo a un humano no es bueno, un perro mordiendo un hueso sí. Entonces ya de por sí estoy calificando, por lo tanto estoy aplicando un proceso lógico de conclusiones, como hemos hablado en la emisión anterior, de una hipótesis, de trabajo, de aparatos con los cuales medir la situación. Bueno, todo esto va generando que vayamos estableciendo grandes sistemas de clasificación de la realidad, de manera que por una cuestión práctica, por eso son económicos, en el sentido de que yo no tengo que pensar cada vez que me muerde un perro si es bueno o malo que me muerda un perro, qué es un perro, qué es una mordida, qué es mi pierna que me mordió, qué cosa es, quién soy yo. Todo ya está más o menos
dado, ¿no? Explicado. Uno no necesita leerlo cada vez tampoco, está memorizado, está flotando en la cultura popular. Entonces, por eso decía Derrida que no es lo mismo que te muerda un perro, si sos estoico, que se supone que no te tiene que importar demasiado porque son cosas de la vida, a que te muerda si sos, un neoliberal capitalista de los Estados Unidos, que tenés que convertirte en un self-made man, un hombre hecho a sí mismo, por lo tanto dependés mucho de tu esfuerzo, y si te muerde un perro es terrible, porque te arruina la vida, no te deja ir a trabajar, por ejemplo. Entonces, morderme un perro es muy variable, pero vamos estableciendo ciertos cánones, como cuando se eligieron los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, como cánones de cierta estructura religiosa. De la misma manera hay cánones científicos, hay cánones literarios. ¿Qué es una obra literaria? ¿Qué es un poema y qué no? ¿Qué es un cuadro de una pintura y qué no? Antes había cuadros que eran considerados no cuadros, no pinturas, sino manchas. Hoy en día esas mismas manchas ya entran dentro de una clasificación, arte moderno, arte posmodernista, arte, surrealista. Y ahora tienen un nicho, una clasificación válida. Por lo tanto, se busca que se produzca una clasificación, una ordenación unívoca, para que uno señale y diga, eso es, impresionismo. Ya está, no hace falta más. Se lo digo a otro, esto es impresionismo. Y los dos sabemos qué es eso. Estos son musulmanes extremistas, son yihadistas. Ya está, no nos importa mucho el detalle porque eso no sería económico. En el sentido de que implicaría mucho gasto de energía dilucidar qué tipo de yihadista, tibio, extremo, iniciante, más tirando para el chiismo o para el sunismo, ¿no? Entonces, más fácil es decir, es un yihadista, punto. Entonces, eso hacemos con todo. Cualquier canonización, dice Derrida, de un significado es engañosa. O sea, cualquier canonización, si yo digo esto es bueno, esto es malo, esto es lindo, esto es feo, esto dice la Biblia, esto es la ciencia dice, los científicos descubrieron, todo eso es engañoso, dice Derrida, y toma un poco la posta, hereda de Heidegger esta idea, porque hay una idea en la filosofía que dice que con Heidegger muere la metafísica. Y uno, como digo, piensa, muere la religión entonces, ¿no? Muere Dios. No, lo que está diciendo es que no solo la idea de Dios es metafísica, sino cualquier ordenación de la realidad y luego canonización de esa ordenación. Por ejemplo, la democracia es buena. Por ejemplo, este es un español. Son canonizaciones. Yo decido que esta persona, este ser humano, porque vive en esta frontera que se me ocurrieron a mí, vive dentro de un país llamado España, es un español. Este perro es bueno porque es mío, ¿no? Aquel perro es un perro de la calle porque está suelto. Entonces, esas canonizaciones, esas determinaciones que son clasificatorias, ordenatorias, unívocas, o sea, no se puede cuestionar. Si es un perro de la calle, es un perro de la calle. Este es un delincuente. Es un delincuente. ¿Qué hizo? Mató. Es un delincuente. Punto. No hay grises. Hay blancos o negros. Y entramos entonces, fíjese, la canonización genera una visión del mundo binaria, como los ceros y unos de los ordenadores. Blanco, negro, lindo, feo, alto, bajo, bueno, malo, creyente, ateo, científico, pseudociencias. Es decir, polarizaciones. Entonces dice Derrida, toda canonización, o sea, toda metafísica. ¿Qué quiere decir metafísica? Que yo me invento un patrón de clasificación porque se me ocurre que, vio cuando armábamos grupos en el colegio, al estudiar
las materias nos hacían, o las asignaturas nos hacían decir, bueno, acá tenemos unas vaquitas y unos perritos, ¿no? O unas, no sé, flores. Armemos grupos. Entonces uno decía, bueno, las vaquitas las ponemos con las vaquitas, las florcitas con las florcitas, y si había, qué sé yo, coches con coches. Teníamos 3 grupos entonces. Después nos decían, bueno, vamos a hacer un subgrupo. Coches grandes, coches pequeños, hay que dividirlo. Entonces, dentro del grupo de coches había otro grupo más pequeño de los grupos de coches pequeños y luego coches grandes. Y luego dentro de los coches grandes eran los coches grandes, qué sé yo, importados, y los coches grandes nacionales. Y así, coches grandes con volante de competición, coches grandes con volantes comunes. Entonces así uno puede hacer categorizaciones que cuando llega a un barroquismo importante, todo eso parece unívoco. O sea, cuando llegamos a un punto que todo eso está bastante complejo, nadie lo cuestiona más. Y nadie lo cuestiona más porque es práctico. O sea, la metafísica nos otorga, nos provee de la posibilidad de operar sobre el mundo de maneras más económicas. Por eso digo, la ciencia es una metafísica, es una canonización a través de una clasificación minuciosa, pormenorizada de comportamientos, un montón de cosas que nos permite operar sobre la realidad de una forma económica. Nos permite operar de una forma que gasta la menor energía posible, eficiente. Genial. El problema es que nos olvidamos que es una clasificación. Entonces, Heidegger, según mi entender, y Derrida no están diciendo, o sea, que Heidegger haya sido la muerte de la metafísica, no quiere decir que a partir de Heidegger, o quien adhiere al pensamiento heideggeriano, o de Derrida, debería uno descartar toda canonización. Y a uno le dicen, por ejemplo, va con el coche y cruza el semáforo y le dicen, pero estaba en rojo. Y uno dice, no, pero yo soy de Derrida o de Heidegger y la metafísica para mí murió. Por lo tanto, superponer a la realidad la idea de que el rojo es detenerse y el verde es pasar, eso es una metafísica. O sea, está más allá de lo físico. Lo dado acá es simplemente yo pasando con el coche. El poner el rojo como malo, el verde como positivo, no, eso es una convención, yo no adhiero a esas metafísicas. Sería tonto porque justamente la metafísica nos da, por un lado, sentido, nos permite operar sobre la realidad, nos permite tomar decisiones, y para tomar decisiones uno, ¿qué tiene que hacer? Tiene que evaluar, obviamente, qué es conveniente, qué no es conveniente, tiene que poner parámetros para evaluar. Entonces, toda esa evaluación, toda esa metafísica me permite también tener una dirección, un sentido de vida. La metafísica te da sentido. Por ejemplo, considerar que estar enamorado es mejor que no estar enamorado te inclina a enamorarte. Considerar que llegar a la luna es mejor que no llegar te inclina a iniciar un camino, la vía aeroespacial, y a mandar un montón de cohetes y hacer un montón de cosas, satélites y qué sé yo. Entonces, el sentido que obtenemos en la vida, la inclinación, la dirección, las ganas de hacer cosas provienen de la metafísica. Entonces, no está diciendo Derrida, eliminemos la metafísica y vivamos sin metafísica. Lo que está diciendo es, sepamos que cualquier metafísica que yo utilice es como una camiseta que me pongo. Si yo me pongo la camiseta de la metafísica católica, tengo que saber, esto es una metafísica, tiene parámetros que son coherentes dentro de este sistema y para sus miembros, pero no es coherente en un marco científico. Y el marco científico dentro del marco teológico no es coherente. Entonces, no es que haya un sistema que sí sea coherente, absoluto. Todos son coherentes en sí mismos, pero no hay ninguno que sea absolutamente coherente, o sea, coherente en todas partes. No. Entonces, toda canonización de un significado es engañosa. Cuando hablamos o pensamos, entonces, limitamos posibilidades. Si yo pienso teológicamente, científicamente, psicológicamente, filosóficamente, estoy limitando porque me estoy privando de pensar de la otra manera. Esto es natural. Si yo pienso de una manera, obviamente no voy a poder pensar de la otra. No se trata de
como digo, no tener ninguna metafísica. Se trata de usar una pinza cuando hace falta una pinza, un destornillador cuando hace falta un destornillador y un martillo cuando hace falta un martillo. Pero no quedarse pegado como esa persona que se dice que para quien tiene como única herramienta un martillo, todo problema es un clavo. O sea, como no tengo otra herramienta más que un martillo, todo lo soluciono igual e igualmente ineficientemente, porque tendría que utilizar una herramienta apropiada para cada ocasión. Entonces, hay metafísicas más apropiadas. Por ejemplo, si yo quiero hablar acerca del amor romántico, la ciencia no es una buena metafísica para eso. Y si yo quiero hablar de enviar un cohete a la luna, la poesía romántica no es una buena metafísica para eso. Necesito otra explicación de la realidad que me sirva para mandar un cohete a la luna o para hablar del amor. Entonces, cuando hablamos o pensamos, limitamos posibilidades, estrechamos y presentamos eso que queremos presentar, y por ello aclaramos lo que queremos decir, mostrando lo que no queremos decir. Fíjese que cuando uno conversa con otro, como yo estoy haciendo en este momento, yo continuamente estoy diciendo lo que quiero decir y aclarando lo que no quiero decir. Es decir, cada vez que digo un término, hago una afirmación, a su vez estoy mostrando lo que no es. Yo no quiero decir tal cosa, no me estoy refiriendo a tal otra. Fíjese, esas aclaraciones ayudan a que usted entienda a qué apunto verdaderamente. No me basta con apuntar con el dedo al árbol y decir, yo hablo de ese árbol. A la vez que digo eso, le sumo, y no estoy hablando de aquel río, y ni hablo de aquel árbol que está más allá, hablo de este. Entonces, es siempre nuestra comunicación, nuestra exploración de la realidad, es un acotar continuamente. Señalar a lo que queremos señalar y mostrar lo que no queremos señalar para que nos concentremos cada vez más en esto. Eso nos brinda eficiencia en ese sistema metafísico y a la vez nos restringe. Entonces pasa como, por ejemplo, con el habla. Si yo estoy hablando, lo que estoy haciendo es disminuir, como cuando usted quiere pasar un hilo por el ojo de una aguja, todos los pelitos que están abiertos, usted necesita aplastarlos, como cuando usted chupa la punta de ese hilo para que pueda apelmazarse un poco, apretarse, comprimirse y pasar sin que choque contra los bordes del ojo de la aguja. Entonces, lo mismo pasa con el pensamiento. Si yo le voy a hablar de religión y tengo una visión de la religión que incluye todas las religiones, muy universalista, que todo está bien, no estoy acotando. Y usted probablemente no entienda nada de lo que le estoy diciendo. Entonces, para poder hablar de algo, tenemos que quitar otras cosas. Hay que podar el árbol. Entonces, pese a ello, fíjese, el interlocutor interpretará. O sea, yo le puedo estar diciendo a una persona que el cloruro de sodio es soluble en agua en tales proporciones y la persona al mismo tiempo hará una interpretación de lo que yo le digo. Pese a que yo se lo diga perfectamente acotado, dirá, vale, sí, pero entonces quizá si hace un poco más de calor se disuelva más cloruro de sodio. O sea, a su vez va a interpretar algo más. Es decir, siempre la interpretación, la metafísica de la realidad está viva. Siempre se le están agregando más cosas, porque cuando yo señalo el árbol que estoy queriendo marcar y a la vez señalo los árboles que no están incluidos en los que quiero marcar, como diciendo este no, solo este estoy hablando, como diciendo mira acá, concéntrate en esto, lo demás no importa, es esto de lo que estoy hablando. Esa es mi restricción, pero no quiere decir que sea la del otro. Si al otro le interesa mi árbol, pero a la vez le gustó el que está más a la derecha, cuando yo le cuente algo de este árbol, va a estar mirando al otro y va a encontrar una conexión entre los dos árboles que yo no encontré. Por lo tanto, para ese otro, cuando se lo cuenta a un tercero, como lo que se llama el teléfono descompuesto, ese juego que uno le cuenta en una ronda, que yo lo jugaba en el jardín de infantes, en el parvulario, uno le decía al compañero de al lado, el lobo viene a buscar a Caperucita.
y ese compañero de al lado se lo decía al de al lado, y el de al lado al de al lado, hacia el oído, muy suavemente, y cuando regresaba a mí, supóngase, ya no decía el lobo viene a buscar a Caperucita, decía, no sé, el loco se encontró sentado en una mesita. ¿Se da cuenta? Se había distorsionado. ¿Por qué? Porque cada uno lo que recibe a su vez, por su contexto, lo va reinterpretando. Entonces, no solamente interpretamos la realidad, sino que interpretamos lo que los demás dicen de la realidad e interpretamos lo que nosotros acabamos de decir de la realidad o pensar. O sea, nuestro propio pensamiento acerca de algo genera que sigamos sacando conclusiones y lleguemos a cualquier parte. Pero esa cualquier parte nunca es la vida misma, es lo que dice Derrida. Nunca tocamos la vida, siempre nos movemos en un mundo de símbolos que hacen referencia a otros símbolos y a otras palabras y a otros significados y a otras posturas filosóficas, pero nunca a la cosa misma. O sea, yo jamás voy a conocer a mi amigo. No, voy a conocer siempre lo que opino de mi amigo y lo que opinaré de mi amigo. Y trasládelo a usted mismo. Usted nunca va a saber quién es. Siempre va a saber lo que opina, lo que cree de lo que está haciendo en este momento, o de lo que será, o de lo que fue. Da igual. Entonces, fingimos entender. Mire esto, fingimos entender. Eso es lo que llamamos convención. Cuando el otro dice, Dios existe, por ejemplo, y uno a su vez de eso está haciendo una interpretación porque lo mira desde otro ángulo, no desde el mismo de esa persona, pero fingimos que estamos de acuerdo. Uno asiente con la cabeza al amigo y como diciéndole, sí, entendí perfectamente lo que me decís, yo estoy de acuerdo 100%. Pero no tenemos ni idea de lo que el otro quiso decir. Nosotros hicimos una interpretación acerca de eso. Pero a veces, como digo, hasta reinterpretamos diferentemente lo que acabamos de decir nosotros mismos. Cuando uno le dice, sí, estoy completamente de acuerdo, enseguida uno se pregunta, ¿cómo que de acuerdo? ¿Estaré de acuerdo? No, me parece que no estoy del todo de acuerdo. Pero ya no lo dice, se lo queda mentalmente. Y eso lo lleva a otras cosas. Entonces, un símbolo es algo que no es en sí mismo. Un símbolo no tiene ser. Un símbolo es una supuesta cualidad de una cosa, pero no es el ser. Es decir, no tiene una identidad propia, no refiere a nada. Cuando yo digo, por ejemplo, ese árbol, en realidad no estoy hablando de lo que hay ahí verdaderamente. Estoy hablando de una opinión que tenemos acerca de algo que llamamos árbol y que decidimos que tiene una forma determinada y que el árbol es diferente a la piedra y diferente a, por ejemplo, al cielo y diferente a... Lo limitamos. ¿El árbol hasta dónde es? Bueno, hasta ahí. Ese es el borde del árbol. De ahí en más es aire y de ahí para abajo es tierra. ¿Y quién dice eso? Bueno, lo decidimos nosotros, por convención. Y podríamos haber decidido otra cosa, y sí, esa es la convención. Entonces, fingimos que estamos todos de acuerdo. Que cuando hablamos de un delincuente, todos entendemos lo que es un delincuente. No, mentira. Todos nosotros tenemos visiones diferentes del delincuente. Entonces, si no representamos, si no utilizamos un símbolo, sino que presentamos, no habría símbolos. Por ejemplo, un símbolo, yo digo la palabra árbol, y la palabra árbol pretende señalar, marcar, describir, designar aquello que supuestamente es el árbol. Entonces lo que estoy haciendo, el símbolo lo que hace es representar, me lo presenta de nuevo. Me dice, es como si me dijese, ¿ves eso que está ahí? Bueno, yo le llamo árbol. Bueno, vamos a hablar del árbol. Te lo voy a presentar. Acá está, el árbol. Y alguien me diría, pero si ya está ahí, ¿para qué me decís el árbol y no sé qué? Ya lo veo. Bueno, es que quiero que hablemos del árbol. Entonces tengo que ponerle un nombre, tengo que volver a presentártelo. Entonces, si no representamos, si no hubiera símbolos de nada, sino que solo presentáramos, no habría símbolos, obviamente, solo cosas. Estaría el árbol ahí,
no le llamaríamos árbol, no podríamos hablar de él, no podríamos decir, por ejemplo... ¿Qué te parece si cortamos el árbol y fabricamos unas sillas, unas mesas y nos comemos un asado? No, no podríamos hacer eso. O sea que fíjese cómo el lenguaje, con su estrechez, su clasificación arbitraria, su canonización de verdades absolutas, nos permite, por ejemplo, crear una mesa, una silla, una casa, cocinar un asado, porque nos ponemos de acuerdo. El lenguaje es un conjunto de símbolos arbitrarios que nos permite operar sobre la realidad de maneras a veces muy eficientes, como la ciencia. A veces la teología, por ejemplo, nos permite operar, o la mitología, sobre realidades también muy tangibles, pero psicológicas, ya no físicas. Con la mitología uno no construye un cohete a la luna, con la ciencia sí. Entonces, si no representáramos la realidad, acuérdese que todo nuestro habla, nuestra explicación, nuestras verdades, son todas representaciones. Es presentar al mundo una segunda vez. Solo habría cosas. Es decir, si yo quisiera hablar de un árbol, no podría hablar de él. Tendría que agarrar un árbol y mostrárselo, y nada más. E hilando muy fino tampoco podría hacer eso, porque el solo hecho de señalar un árbol estaría ya creando una diferencia con lo que no es árbol. Por lo tanto, estaría representando otra vez. Si quisiéramos ver el mundo tal como es el ser del mundo, es un ser que no tiene diferencias, no habría ninguna frontera entre nada, con lo cual no podríamos hacer nada, porque todo implica una priorización. Por ejemplo, mi vida es más importante que la del animal, por lo tanto voy a matar al animal para alimentarme yo. Mi vida es más importante que la planta, por lo tanto me voy a comer la planta. Nuestra familia es más importante que la familia de los otros. Nuestro pueblo más importante que el de los otros, y así. Si yo no creo esas diferencias, directamente es como una especie de acá estoy y me dejo secar y me muero. Entonces, si queremos realmente operar sobre la realidad, tenemos que priorizar. Y para eso hace falta representar y otorgarle significado a las cosas que no tienen. Las cosas, el ser de las cosas no tiene significado, porque el ser de una mesa no es la mesa. La mesa, el ser mesa, ya es una segunda cosa, es una representación, es una convención. Todos convenimos que esto llamado mesa sirve para apoyar cosas. No, eso se nos ocurrió a nosotros. En otra cultura una mesa no es para eso, es para, no sé, sentarse o para dejarla ahí, es un objeto artístico, qué sé yo. Entonces, la mesa, el mismo hecho de nombrarla, ya es una representación. Entonces, el fin del lenguaje es pretender, es decir, fingir que los símbolos son las cosas representadas. Entonces nos convencemos que cuando hablamos acerca de algo, estamos hablando de un algo, del ser de las cosas que está ahí afuera, pero en realidad no. Solo nos movemos en un mundo de símbolos que hablan de otros símbolos y jamás tocamos la realidad. Eso nos muestra que todo este mundo de símbolos es sumamente arbitrario. Podemos congelar pedacitos como islas y darles un sentido absoluto y decir esto es importante, esto no, pero en realidad es siempre una convención. Simplemente para poder operar sobre la realidad mediante símbolos. Es decir, reducimos a lo binario, a la vida, como esa especie de que dicen, hay dos tipos de personas. Están los que... hay dos tipos de... es dividir al mundo. ¿Por qué? Porque es más práctico. Todos nos facilita la vida saber qué es bueno y qué es malo. Es mejor un día agradable de sol que uno de lluvia. Es mejor en el campo, es mejor un día de lluvia que uno de sol. Es mejor sacar buenas notas en el colegio que desaprobar un examen. Es mejor... ¿Quién lo dice? ¿Mejor para quién? ¿Mejor a corto plazo y a largo plazo? Si yo desapruebo un examen, puede ser que sea mejor a largo plazo, porque como después me va a complicar la vida, me va a robustecer, por ejemplo, a templar la voluntad. ¿Quién sabe? Y si aprobé todos los exámenes de entrada, quizá eso me adormezca y me vuelva una ameba. No lo sé. Entonces, todos fingimos
que lo que consideramos mejor es mejor. Todos fingimos que, en épocas anteriores, que en la ciencia, que un átomo es indivisible. Luego se descubrió que no, que dentro del átomo había otras partículas, que se podía hacer la fisión del núcleo del átomo. Del núcleo del átomo. Luego se podía, que había partículas subatómicas, que había la incertidumbre de Heisenberg, un montón de cosas. Pero hasta ese momento la cosa estaba congelada en una verdad unívoca, porque había hipótesis, porque había aparato de medición, porque había conclusiones, interpretación de las conclusiones, y ahí quedaba. Y normalmente la interpretación de las conclusiones confirmaba la hipótesis original, hasta que algo pasa que se rompe esa cadena y no hay forma de repararla, y entonces surge una nueva clasificación, una nueva metafísica, que es la imperante hasta que vuelve a quebrarse. El tema es que nunca hacemos una especie de, esto que hace Derrida, esta deconstrucción, es un metalenguaje. Es decir, es una especie de vamos a ir más allá del lenguaje. El lenguaje está muy bien, el lenguaje define cosas, creo en Dios, soy protestante evangélico, soy budista tibetano, soy... Genial. Ahora, vamos a cuestionar no solamente las cosas que señalaba nuestro lenguaje, vamos a cuestionar el propio lenguaje. Vamos a ir más allá del lenguaje. ¿Qué hay? ¿Hay algo más allá del lenguaje? Entonces, ese es el cuestionamiento de Derrida, que es mortal, ¿no? Que es lo que hace también todo místico. Todo místico cuestiona a lo dicho, a lo dado. Vamos a escuchar un audio que nos cuenta cómo colaborar con la espada de Damocles, ya que, todo este material de libros, todo material de cablecitos y conectores, todo tiene su costo y a veces resulta cuesta arriba conseguir todas estas cosas. Así que ahí vamos con nuestro audio. Nuestro programa carece de sustento económico externo. Si quieres colaborar y apoyarnos, puedes hacer de cuenta que me invitas un café y dejar una donación equivalente a ello o lo que tú desees a través del enlace de PayPal que aparece en nuestro canal en iBooks. Si tienes alguna duda al respecto, puedes enviarme un correo a info-espadaweb@gmail.com para informarte, y desde ya muchas gracias por ello. Ya vemos entonces cómo los símbolos se conectan también entre sí a través de cosas que tienen en común. Por ejemplo, si uno dice casa, masa, pasa, asa, uno dice, todo esto está conectado. ¿Por qué? Y porque suena parecido. Y uno dirá, ¿y qué tiene que ver que suene parecido? ¿Eso no los hace conectar? Para mí sí. Porque si tengo que armar grupos, a mí me ponen un montón de palabras, yo puedo agrupar, por ejemplo, casa y masa. Porque la argamasa para construir casas está conectado, pero pasa, como una pasa de uva, no. Y un asa, como el asa de una taza, tampoco. Pero por otro lado podría decir sí, pero todas estas palabras forman un grupo porque todas terminan en asa. Entonces en eso se parecen. Entonces empezamos a ver que se pueden armar grupos y subgrupos y conexiones según a piacere, es decir, según usted quiera. Y así es que se arman sistemas metafísicos. Y recordemos, metafísico no tiene que ver con Dios nada más. Metafísico es desde la ciencia a cualquier sistema de estructuración de la realidad que, de hecho, por sí mismo, por su propia definición, no tiene contacto con la realidad realmente. Entonces, los símbolos forman familias, forman grupos por pequeños detalles. Entonces, fíjese, palabras comenzadas con M, palabras que definen cosas grandes, palabras que definen cosas pequeñas, palabras que sean espirituales, palabras que sean materiales, y así. Entonces uno dice, ¿qué palabras científicas? Y calor, frío, dureza, electrón. Palabras espirituales, Dios, ángeles, Jesús. ¿Quién dice que esas son palabras espirituales y las otras son palabras científicas o materiales? Una clasificación arbitraria de 1000 que puede haber. Entonces, las cosas no tienen esencia fija. La esencia, el ser de las cosas, no lo conocemos jamás. Jamás sabemos qué hay detrás de la palabra árbol. No lo sabemos. O sea, ¿cómo es la vida sin palabras?
¿Qué sonido produce un árbol si nadie está ahí para escucharlo? ¿Qué sonido produce una sola mano al aplaudir? No lo sabemos. No lo sabemos porque sencillamente no está dado, no estamos ahí. Nosotros vivimos en un mundo logocéntrico, logocentrista, en un mundo de palabras. ¿Qué hay más allá de las palabras? No lo sabemos. Porque cualquier intento por acercarnos a un mundo de menor cantidad de palabras, si nosotros disminuyésemos, que es lo que hace la meditación, disminuir el proceso discursivo, las palabras, y supóngase que lo disminuyésemos al máximo, lo que habría sería el ser, ¿no? El ser de las cosas, pero no el ser de cada cosa, el ser, la vida tal como es, ¿no? Si yo digo cualquier nombre, no es. Sería, ¿qué hay? Silencio. Eso hay. Ahora, donde se active la mente un segundo, va a empezar de nuevo a clasificar. Va a decir... Sí. Este es un estado de nivel 5.8, en la clasificación del yoga tántrico de Cachemira. Claro, pero si usted usa otra clasificación, la clasificación de San Juan de la Cruz o la clasificación científica de las ondas cerebrales alfa, beta, delta, zeta, bueno, sacaría otra conclusión. Entonces, siempre la mente discursiva va a crear arbitrariamente metafísicas, estructuras unívocas, clasificatorias, jerárquicas, económicas y absolutas, que van a enfrentarse a otras y son binarias siempre. Nunca se puede definir algo sin su opuesto. Entonces, si yo quiero decir, alcancé un estado súper profundo, lo estoy comparando con otros estados que tuve que no son tan profundos. Ahora, ¿quién me dice a mí que el estado que yo tenía antes no era tan profundo? Y si era muy profundo y yo lo comparé con cosas menos profundas, más profundas y por lo tanto me parece poco profundo. O sea, ¿qué es alto? Yo digo, bueno, alto es si yo pongo en esta habitación las cosas bastante arriba. Pero ahora yo levanto, imagínense, todos los muebles que hay, todas las cosas las levanto hacia el techo. ¿Qué es alto? Y bueno, ahora todo tendría que estar muchísimo más arriba de lo que yo lo subí para que sea alto. Porque lo que antes era alto, ahora ya no es más alto, porque está todo arriba. Entonces, ¿qué es alto? ¿Qué es bajo? Y depende con qué lo compare. ¿Quién es bueno? ¿Quién es malo? Y depende con qué lo compare. ¿Qué es grande? ¿Qué es chico? Y depende con qué lo compare. Entonces, las cosas nunca tienen una esencia fija. Eso es lo que los budistas llaman anitya. Anatman. Anitya significa impermanente. Es decir, que van variando todo el tiempo. Que de hecho es lo que decía Derrida. Polisemia. Todo tiene es polifacético. Tiene un montón de facetas, un montón de sentidos posibles. Entonces, que no tenga una esencia fija, le dicen anatman los budistas. O en Pali, anatta. Anatman significa sin atman, sin alma, sin esencia. Dicen los budistas, las cosas no tienen esencia, ¿no? No es que las cosas, es decir, no es que la realidad no exista, no están diciendo eso. Dicen que nosotros representamos a la realidad, la clasificamos, hacemos clasificaciones de grupo, de subgrupo, de subgrupo, y nos creemos todo eso, lo defendemos y matamos a otros por eso, pero en sí es una invención nuestra. Por lo tanto, la mesa no es mesa, el bueno no es bueno, el malo no es malo, el cáncer no es terrible y la iluminación no es fantástica. Es decir, nada tiene ser en sí mismo, es solo una opinión nuestra. Entonces, una pared demolida, por ejemplo, yo tengo una pared, la demuelo y ya no es pared, ahora es escombros. Esos escombros los junto todo y hago un jarrón y ahora es jarrón. Ese jarrón lo uso de, qué sé yo, le pongo tierra y es una maceta, pero le pongo agua y es una jarra. Entonces, ¿qué es una cosa verdaderamente? ¿Cuál es su verdadero ser? No tenemos ser de las cosas. Nuestro lenguaje no permite describir el ser, lo que es verdaderamente. No permite describir la vida tal como es. ¿Vio esos movimientos espirituales que dicen, tú tienes que ser nada más? Ser siendo, ser. Disfruta de la existencia tal como es. No, la existencia obviamente es,
pero nuestro lenguaje no tiene la capacidad de percibir el es, el ser de la existencia. Solo puede describir accidentes, es decir, los entes, las cosas. ¿Qué es un ente? La mesa, la silla, es una cualidad. ¿Qué cualidad tiene este ente? Además, bueno, que es rojo, que es verde, que es grande, que es chico. Todo eso sí puede hacer nuestro lenguaje, pero es todo inventado, por así decir. Porque una pared, ¿es una pared o no es una pared? Y bueno, mientras tenga una forma que nosotros convenimos en pensar, fingimos que eso se llama pared, sí. Donde la tiremos abajo, ya todos convenimos en pensar que eso ya no se llama pared, se llama escombros. Si eso lo mezclamos y hacemos un jarrón, todos convenimos que ahora eso es... Entonces, ¿qué es? ¿Cuál es el verdadero ser de eso que estamos hablando? Y no, va variando, porque nuestro lenguaje es así, no tiene ni cabeza ni pies. Entonces, todo significado, dice Derrida, y esta es una palabra que usa mucho, es diferencia. ¿No? Como si fuera en francés, différence. Debe ser la única que me sale. Diferencia, contraste. Entonces, fíjese, y es siempre prometido ese contraste, pero nunca dado. Es decir, cuando nosotros contrastamos una cosa con la otra, aparentemente logramos definirla. Por ejemplo, yo digo, este es un buen tipo, porque lo comparé con este que es malo. Pero eso no acaba ahí, porque siempre va a haber uno que me va a preguntar, bueno, pero ¿malo en qué sentido? ¿Hasta qué punto? ¿Y en qué circunstancias? Y ahí voy a tener que volver a empezar a definir. Y esa promesa de que yo puedo definir realmente si algo es bueno o es malo, en realidad se me va a escapar siempre. Nunca voy a poder al otro otorgarle la definición radical de algo. Siempre va a haber una especie de definición que necesita una definición ulterior, que tengo que retocarla un poco, explicársela mejor, confirmarla, demostrarla, apoyarla. Nunca va a estar sólida. Eso es el anitya de los budistas. Anitya. Sin, a, negación, nitya. Eternidad, sin permanencia. Es decir, cuando yo digo este es bueno, el hecho de que sea bueno y otro me pregunta ¿y en qué circunstancias, hasta qué punto, sería capaz de hacer tal cosa? Bueno, ahí ya me hace agua la cosa, empiezo a demostrar que no, el bueno es un bueno, relativo a, depende de y en el marco de, por lo tanto, nada tiene ser. Nunca puedo decir de algo esto es así. O sea, puedo, si todos convenimos que eso es así, nos lo creemos porque queremos y fingimos que es así. Eso sí se puede. Pero verdaderamente decir unívocamente, pero realmente, no podemos. Entonces, todo está en proceso. Como estamos siguiendo un hilo conductor, que ya lo comenté en el primer programa de esta saga basado en Lío, no me acuerdo el apellido, de actualized.org, que es su página web, actualizado significa en inglés, actualized.org, que tiene un canal de YouTube con ese mismo nombre y tiene muchos videos de distintos temas. Bueno, uno de ellos habla de esto, de Derrida y de la no dualidad, y él en esta parte de la explicación da un ejemplo mostrando en pantalla un triángulo. Imagínense esas imágenes de ilusiones ópticas. Imagínense ver un triángulo grande, supongamos isósceles, ¿no? Bastante estirado hacia arriba, con otros triángulos dentro que tienen distintos colores, esos triángulos de dentro. Y por tener distintos colores, se entrecruzan, se entrelazan y forman... ¿Vio cuando esas imágenes que a usted le dicen, cuente cuántos triángulos tiene este triángulo? Y usted, a medida que va contando, descubre que hay más triángulos dentro del triángulo que ya había contado, y que si usted sigue la línea esta, forma otro triángulo más. Entonces, usted se empieza a dar cuenta que hay tantos triángulos como usted quiera o sepa ver. O sea, ¿dónde pone el límite de cuántos triángulos hay? ¿O hasta dónde mira? ¿No? Si yo le digo, por ejemplo, márqueme 3 triángulos dentro de este triángulo, 3. ¿Cuál elige? Bueno, los que usted quiera.
Y mientras usted está mirando ese triángulo, su vista, justamente por esta ilusión óptica, le hace notar otro grupo de triángulos que está pegadito a ese, que también le llaman la atención. Entonces usted ve que esta figura está viva, que los triángulos le llaman la atención o se apagan según usted pasee la mirada. Bueno, así es la vida. De repente se activó la religión y usted está metidísimo con la religión y se metió con los testigos de Jehová y le parece súper coherente, y de repente la ciencia. Apareció la ciencia y que la física cuántica, y después acaba con la física, no sé, mecanicista y qué sé yo, el montón de detalles, y de repente no, de repente es la psicología, de repente la vida cotidiana. Es decir, está vivo. Todo, la existencia es anitya, impermanente, nada permanece mucho tiempo. Aunque sea por convención, que finjamos que todo es así, a usted le van interesando distintas cosas, y lo que le parecía ayer de una manera, hoy es de otra. Usted lee el mismo libro que leyó 10 años atrás y lo ve distinto, totalmente. Entonces, elegimos, ¿no es cierto? Elegimos qué es lo que vamos a destacar, ¿no? Pero el proceso está vivo. Entonces, la concepción de la vida, de la mente, del lenguaje, ¿no? Eso es la concepción de la vida. Cuando pensamos acerca de la vida, esa es una palabra también, vida. Opuesta, fíjese el pensamiento binario, a muerte. ¿Cómo podemos entender qué es la vida? Porque está otra palabra llamada muerte, que es lo contrario. Si no tuviera contrario, no nos serviría como palabra. O de calor, cualquier cosa, ¿no? Cualquier definición que hagamos con la mente, con el lenguaje, cualquiera es arbitraria, o sea que podríamos sustituirla por cualquier otra, es descentralizada, es decir, no hay ningún lugar en el universo que sea el centro. O sea que cualquier porción de este triángulo que nosotros elijamos es la que nos va a parecer la importante. Si yo soy cristiano, eso es lo importante para mí. Si yo soy cientificista, si yo soy tarotista, eso es lo importante para mí. Si yo pienso en el amor nada más romántico, eso es lo importante. Ese es el centro del universo para mí. ¿Dónde está el centro del universo? En donde yo lo ponga. Eso muestra que es arbitrario, que yo elijo dónde, elijo o soy llevado, ¿no? A dónde, además que no tiene centro, como decía Giordano Bruno, este pensador renacentista, decía, si ningún lugar es el centro en el universo, si el universo no tiene centro, todos los lugares son el centro. O sea, donde yo quiera poner el acento, ahí está. Y a la vez es degenerativo. Y con esto estoy jugando con la simbología que pone Gerald Edelman, que es un neurocientífico, que al estudiar al cerebro, que ya lo hemos tratado en algún programa, él dice que el cerebro es descentralizado, no piensa desde un lugar puntual, sino que se van armando como campos dentro del cerebro, aportando elementos de distintos lugares del cerebro, de redes neuronales que se arman, se mantienen mientras se repita el asunto y se disuelven después. Entonces, está descentralizado y a la vez es degenerativo, porque si usted tiene una idea determinada y esa idea quedara fija, como grabada en la madera de su cerebro, usted sería un tronco y moriría pronto, porque usted no se adaptaría. Nuestro cerebro es capaz de adaptarse, o nuestra mente, porque degenera. Yo le cuento algo a usted, esto que estamos hablando ahora, y dentro de un rato usted de esto hace otra cosa. Eso es la degeneración. Gracias a eso, usted puede hacer asociaciones infinitas y hace fructificar esto que estamos hablando. Si usted se quedara con esto tal como si fuera una memoria guardada en su mente, como una tarjeta SD, bueno, daría lo mismo que lo hubiera hablado yo o no. No cambiaría nada, lo tendría usted guardado. Sería como un disco duro que guarda cosas. Nada más. Pero gracias a que usted degenera y conecta, dice, ¿y qué pasa si? Y usted se lo cuenta a otro y el otro dice, sí, pero fíjate que ya está, se transformó. Bueno, todo esto ocurre dentro de la metafísica, siempre dentro del pensamiento. Y nuestro pensamiento no es el ser, no es la esencia, no es la vida, son los entes, son las cosas. Describimos, no podría decir describimos la realidad. Yo no describo a lo que llamo árbol, describo justamente
al llamar árbol, al llamado de árbol, describo el propio símbolo. Todos los días hablamos solo de palabras, nunca de las cosas en sí. No lo sabemos, no sabemos cómo son. ¿Cómo es aquello que yo llamo árbol y señalo con el dedo? ¿Cómo es eso? No lo sé, porque cada vez que lo voy a describir ya lo estoy convirtiendo en lenguaje. Lo estoy volviendo binario, lo estoy volviendo descentralizado, ¿no? Porque le pongo el acento, me importa el tronco, hablo del tronco. Me importa el pino, hablo del pino. Es arbitrario, porque lo podría haber llamado silla en lugar de árbol. Es degenerativo, porque voy a ir cambiando de opinión muchas veces en mi vida. Entonces, nosotros lo que hacemos es lo contrario. Pese a que es arbitrario, descentralizado y degenerativo, nosotros decimos no. Fingimos que es único, o sea que el árbol es el árbol. No me vengas con que eso. El árbol es un árbol, ¿no? No es una planta, no es un arbusto, no es no es una roca, es un árbol. A la vez, fingimos que todo está centralizado. Estamos hablando del tronco. El tronco es lo importante. Y estamos fingiendo que nos importa más el tronco que cualquier otra cosa, ¿no? Es decir, nos aprendemos a concentrar en las cosas y a, por lo tanto, disminuir a lo demás. Concentrarse significa esto es lo importante, lo demás es secundario. Y finalmente, lo proponemos como estable. Como que yo digo, el árbol pertenece a la rama de las coníferas. Ya está, es estable. De acá hasta que se acabe el universo, es de las coníferas. No. Mañana otro se puso a pensar y descubre que no. Estaba en el borde entre coníferas y dicotiledonia, qué sé yo. Y saca otra conclusión. Como ha pasado con los átomos, por ejemplo. Entonces, Derrida dice que Occidente es logocentrado. Estamos centrados, estamos muy orgullosos de haber pasado del mitos, que era una forma más difusa de esto, al logos, que es una forma súper pan y vino. Eso es el logo, ¿no? Puro sistema binario, blanco-negro. Eso es Occidente. Entonces, Occidente, dice Derrida, es logocentrado. Está centrado y fundamentado en las palabras, otorgándoles a ellas un valor absoluto, es decir, creemos definir o describir cosas, la realidad, el ser, con palabras. Realmente lo creemos. Hemos llegado a un punto que estamos convencidos que hablamos de fulanito, de las cosas. En realidad no hablamos de las cosas, hablamos de lo que creemos y opinamos acerca de el nombre que le pusimos a una cosa llamada cosa, que en realidad es otro nombre para describir una porción de la realidad, que no existe una cosa llamada ente. El ente, si uno, es muy difícil hablar con el lenguaje para ir más allá del lenguaje, pero supongamos que uno pudiera preguntarle a la vida, a la totalidad. Por ejemplo, uno le dijera, totalidad, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, por favor, lo que quieras. ¿Existe algo llamado árbol en vos? ¿Qué? Árbol. No sé lo que es eso. ¿Montaña? Tampoco. ¿Río? Menos. ¿River? En inglés, river. Tampoco. ¿Sky? ¿El cielo? No tengo ni idea de qué me estás hablando. Bueno, pero existen cosas. ¿Hay algo que exista en vos? No. ¿Pero cómo no? Si hay distintos objetos. No. ¿Qué es un objeto? Objetos, cosas diferentes. Por ejemplo, la planta, el arbolito, el elefante, la jirafa. No, nunca oí hablar de esas cosas. ¿Se da cuenta? El mundo no tiene cosas, no está compuesto por cosas. Esa es una manera que tenemos nosotros de hablar acerca de la realidad. La realidad carece de fronteras, no tiene ninguna frontera. Entonces, nos inventamos fronteras, nos inventamos, como diría Ken Wilber, la demarcación primaria, que es la demarcación de yo y el otro, por ejemplo. Esa es una demarcación primaria. De aquí, de esta línea para acá, soy yo, y de esta línea para allá, el otro. Después empezamos a describir. Dentro de lo que es el otro están
las personas, las casas, los animales, hay descripción, ¿no? Entonces, buscamos un centro, una fuente de todo, un origen, lo real, una meta narrativa, ¿no? Buscamos la verdad. Es decir, dentro de todo este lío que nos armamos, ahora se nos ocurre que tiene que haber un centro, que tiene que haber, como nuestro sistema es justamente centralizado, porque nos concentramos en cosas que nos parecen importantes, estable o pretendemos que así es, único, decimos, bueno, tiene que haber una fuente que haya creado todo esto, ¿no? Por ejemplo, ¿quién es el culpable? ¿No? Se rompió, ¿quién lo rompió? ¿Quién? O sea, nos convencemos que cuando se rompe algo, por ejemplo, lo rompió alguien. No. Y uno diría, sí, ¿cómo no? Si el que lo tiró es González. No. Por empezar, diría Derrida, ¿quién es González? Bueno, este organismo que está acá. ¿Qué es un organismo? Bueno, un conjunto de células. ¿Pero qué son células? Bueno, todo eso que me estás diciendo son definiciones. Yo no veo ahí células, González, ni personas, ni nada. Veo desde el estructuralismo, una gran estructura que viene desde que González era pequeño, le pasaron cosas, no le pasaron otras, la escuela en la que está ahora mismo, los maestros que tiene, la materia de la que estaban hablando hoy, el café que se tomó por la mañana, lo que le pasó anteayer, todo eso es lo que tiró el jarrón, no González. O sea que no podríamos decir que González es el culpable. Además, si nos ponemos a pensar que tirar jarrón depende del uso cultural, en otras épocas puede haber sido lo mejor que te puede pasar tirar un jarrón, en esta época puede ser negativo, entonces es relativo también, fíjate. Además, no solo podemos decir que González tiró un jarrón, es decir, podemos hablar negativamente y decir González no se quedó sentado quieto. Podemos hablar de lo que no pasó, por ejemplo, que es lo que está complementando a lo que sí pasó. Si no hablamos de lo que no pasó, tampoco podemos entender lo que sí pasó. Entonces empezamos a deconstruir y lo que nos parecía, este es el culpable, porque claro, es más práctico. Encontramos un culpable, lo castigamos y es ese. No, la cosa es sistémica, la cosa es total, es un conjunto. Y además, todo ese sistema, esa estructura, es una interpretación que hacemos de la vida. Entonces, la vida no tiene un centro, no tiene un origen, no tiene un creador, una fuente, no tiene una coherencia, carece de coherencia. La vida carece de sentido. El sentido de la vida se lo otorgamos generando una metafísica, cosa muy positiva, ¿no? Funcional, nos ayuda un montón, pero es una narrativa. Entonces, buscar una metanarrativa, una especie de ¿cuál es la verdad? Quiero llegar a lo verdadero, a lo real. ¿Dónde está? Detrás de todo esto, claro, venimos hablando de todo esto. La pregunta va a ser... Sí, bueno, genial. Pero, ¿qué es lo verdadero entonces? ¿Dónde está? Ahí empezamos a crear un problema que lo analizaremos en la siguiente ocasión, ya que hemos llegado hacia el final de nuestro programa de hoy, con nuestro amigo Derrida. Soy Pablo Veloso para La Espada de Damocles y ya vamos a nuestra cortina de despedida. Ahí va. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa cuando escuches las siguientes palabras. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir.
Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti, damocleanos!